En esta hora queremos darle gracias a Dios que nos da siempre el privilegio de poder encontrar en cada una de las historias de la Biblia esos mensajes que sin duda llegan a confortar y a darle dirección a nuestras vidas. Y en esta oportunidad hay un precioso salmo que nos revela un principio importante que debemos de aprender, que debemos de experimentar precisamente en este tiempo presente en el cual nosotros estamos viviendo. Poner nuestra confianza en Dios, poner nuestros ojos en Dios. Creo que vivimos un tiempo en donde lamentablemente existe mucha insensibilidad. Creo que Dios nos está llamando a ser corazones sensibles. Por eso dice que Él va a quitar el corazón de piedra y a darnos un corazón de carne, porque obviamente una piedra no siente. Y fíjense cómo Dios compara el corazón de una persona, y por eso digo que en este tiempo, si hay una característica que experimentamos en el tiempo que estamos viviendo, precisamente son corazones de piedra, corazones insensibles, que no sienten la necesidad del prójimo, que no sienten el dolor del prójimo. Pero cuando Él viene y transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, una evidencia será que vamos a ser sensibles. Vamos a poder sentir el dolor del prójimo, de nuestro hermano. Vamos a poder ser sensibles a las necesidades que rodean nuestras vidas de personas que están a nuestro lado, para que podamos de alguna manera ser de bendición y de edificación a las vidas. Pero estamos viviendo en un tiempo insensible y por eso es importante que nosotros pongamos toda nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios mismo. Y hay un salmo, en el Salmo 73 y versículo 25, que Asaf, el autor de este salmo, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y para comprender mucho mejor el mensaje que el salmista quiere transmitirlo más adelante, ahí en el versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. He puesto en Jehová mi esperanza. Salmo 73. Recordemos que al principio de este salmo, el autor Asaf no estaba poniendo su confianza en Jehová. Estaba poniendo su confianza en las cosas materiales, en los bienes materiales. Estaba poniendo su confianza en aquellos hombres que tenían abundancia de bienes, abundancia de riquezas. Por eso es que el salmista, a mediados del salmo, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a Jehová? Y fuera de ti nada deseo. Y Dios va a llegar a un punto en donde nosotros deseemos a Dios como nuestra única esperanza. Él es nuestra única esperanza en esta tierra. Y por eso nuestros ojos deben de estar puestos en Dios. Y por eso es importante que nosotros entremos en una vida de oración, a pedirle a Dios cuando nos encontremos en diferentes necesidades, cuando nos encontremos atravesando por tribulación, cuando nos encontremos pasando por una adversidad, que sea Dios nuestra confianza y que eso nos acerque a Dios. Por eso Asaf dice: el acercarme a Dios es el bien. A veces, y lamentablemente, al que menos nos acercamos cuando estamos en una situación difícil es a Dios. Y es ahí en donde nos acercamos a personas en donde nosotros creemos que van a tener la respuesta para nuestra vida. Ponemos nuestra confianza en X y en Y persona y nos frustramos.
Nos frustramos porque no encontramos un eco, una respuesta positiva de estas personas. Y es ahí en donde las mismas circunstancias nos van a llevar a que primeramente podemos y tengamos que poner nuestra confianza primeramente en Dios. Que lleguemos, oremos, nos desahoguemos con Dios primeramente. Y que recibamos de Dios esa paz y esa fortaleza primeramente. Y luego el Señor mismo nos dará la respuesta a esa necesidad. Pero previo a esa necesidad, ya hemos nosotros puesto nuestra confianza en Dios. Y miren, la historia que en esta oportunidad quiero contarles es la historia de Ruth. Ruth tenía una suegra a quien se le murió el hijo, llamada Noemí. Y ambas estaban atravesando una situación bien difícil, económicamente, emocionalmente, porque una era viuda y la otra, pues obviamente, era una persona también viuda, ambas viudas, que habían perdido la esperanza en sus vidas puesta en sus esposos. Tanto el esposo de Ruth como el esposo de Noemí habían fallecido. Ahora está la suegra y la nuera pasando por una situación económica bien difícil. Conocemos la historia. No solamente desde el punto de vista emocional, porque ambas habían perdido. Estaban atravesando un luto en sus vidas. Pero aparte de eso, tenían una carencia económica. Estaban pasando por una situación difícil. Esa situación difícil las hizo tomar a ellos una decisión: abandonar Moab, la ciudad donde vivían y donde habían dejado enterrado a sus muertos, y trasladarse a una ciudad llamada Judá, porque Dios había visitado esa ciudad y Dios la estaba prosperando. Y qué importante es que en medio de situaciones difíciles nosotros tomemos decisiones. Lamentablemente muchos se quedan únicamente lamentando lo que está pasando en sus vidas, pero no hacen cambios, no hacen decisiones radicales que les ayude a ellos a salir de esa situación. Ellas bien pudieron haberse quedado enlutadas y quedarse allí emocionalmente pegadas a esa tumba y sus vidas seguir en esa situación difícil. Había que hacer algo, había que levantarse, había que tomar una decisión. Y es importante en este tiempo tomar decisiones, porque Dios va a respaldar esas decisiones. Ellas tomaron esa decisión basadas en fe. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que a ellas les movió tomar esa decisión? Lo dice el versículo 6 en el capítulo 1 y en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras, Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Porque ella oyó. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ella oyó, ella escuchó. Y lo que escuchó motivó esa decisión para ir precisamente al lugar en donde Dios estaba moviéndose. O sea, Dios se estaba moviendo en Judá. Y cuando nosotros nos trasladamos al lugar donde Dios se está moviendo, van a suceder cosas maravillosas. Deja que la mano de Dios se mueva en tu vida. Deja que tu oído pueda escuchar una palabra de esperanza y quizás esta hora Dios esté usando mi vida para que tú escuches esta palabra y que al escuchar esta palabra te levantes en la situación difícil en la que estás y que te pueda ayudar a tomar decisiones en las cuales, basadas en fe, van a recibir el respaldo de Dios para que puedas salir de esa situación difícil en la que quizás te puedas estar encontrando. Que te puedas despegar de ese luto, quizás por un ser querido, quizás por el trabajo, quizás perdiste el trabajo y estás pegada a esa situación difícil. Pero Dios quiere que te desprendas de esa situación y que tomes decisiones, que te levantes en fe para que Dios pueda respaldar esa decisión y encontrar la respuesta de Dios. Pues estas se levantan
y empiezan un recorrido, quizás de kilómetros. Había que tomar una decisión, pero en medio de la decisión, ellos sabían que tenían que hacer un sacrificio. Sí, vendrá un sacrificio después de tomar esa decisión. ¿Cuántos kilómetros había entre Moab y Judá? Quizás muchos kilómetros. Tenían que atravesar quizás un desierto árido y seco. Y si estaban en tiempos de invierno, la nieve de aquel lugar. O sea, había que tomar una decisión, pero sí somos conscientes que esta decisión tiene que ser un sacrificio. Tiene que ser un sacrificio. Tomar la valentía de enfrentar ese sacrificio. Quizás vendrá una adversidad, porque obviamente tener que caminar, y recuerden que Noemí ya era una anciana. Ella misma lo confesó. Yo ya soy anciana. Sin embargo, esa anciana no se quedó lamentándose. Escuchó, se levantó, empezó a caminar y fue consciente que había que hacer un sacrificio en ese largo recorrido, sin saber qué le iba a acontecer al regresar a Judá. Porque muchas veces la ansiedad se quiere apoderar de nuestra vida y empezamos a decir, pero es que si tomo esta decisión, a saber qué va a pasar, a saber qué me va a esperar. Pero es ahí donde tenemos que tomar la confianza en Dios y poner nuestra fe en Dios, que Él hará unas maravillas en nuestras vidas. Tengamos fe en levantarnos, en tomar decisiones y a afrontar los sacrificios que conllevan esa decisión, pero con la certeza de que Dios va con nosotros. Eso no quiere decir que no vayan a haber adversidades. Eso no quiere decir que la decisión va a demandar sacrificios serios, pero Dios va con nosotros. El Señor dice, en este mundo tendréis aflicciones. Él mismo lo dijo. Esa decisión conllevaba aflicciones a su alma, tener que enfrentar ese camino largo, quizás enfrentando ladrones en el camino, enfrentando animales salvajes en el camino, quizás pasaron días sin comer, pero había que tomar la decisión. No se quedaron acomodadas a su desgracia, se levantaron y con esperanza y con fe emprendieron el camino que las iba a sacar de esa situación difícil. ¿Por qué? Porque escucharon que la mano de Dios se estaba moviendo en otro lugar. Así que empezaron y emprendieron el camino hasta que llegaron. Miren qué lindo, hasta que llegaron. O sea, fueron mujeres decisivas. Ellas no se quedaron a medio camino. Ay, mira, Ruth, yo creo que mejor nos vamos a regresar porque el camino no era tan... pensábamos que era diferente, mejor regresémonos. Y qué tremendo, porque hay personas que dejan a medias las decisiones que toman en la vida y prefieren regresar a la situación paupérrima en que estaban. Prefieren regresar a la situación difícil en la que estaban que enfrentar lo que viene. La ansiedad, el temor y la angustia se apoderan de sus vidas. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y Ruth y Noemí perseveraron, día a día perseveraban en medio de las situaciones de ese viaje hasta que llegaron a Judá. Llegaron al lugar donde Dios se estaba moviendo. Llegaron al lugar donde Dios estaba visitando esa tierra. Y llegaron, se establecieron en ese lugar. ¿Y ahora qué? Pues ya estamos aquí. Y fíjense cómo empieza el capítulo 2. Y es ahí el versículo 1 donde vamos a enfocarnos. Nos vamos a enfocar únicamente en Ruth, capítulo 2, versículo 1. Llegaron, imaginémonos la escena. Ellos están atravesando una situación difícil. Quizás lo poco que llevaban lo gastaron durante todo el viaje. Están en ese lugar, en el lugar de Dios, sí, pero con una situación difícil. Pero ahí están. Y miren cómo empieza Ruth, capítulo 2. Y está ahí abajo para que lo leamos juntos. En el contexto de que tienen una situación difícil económicamente, emocionalmente. Pero miren, tenía Noemí un pariente de su marido, el cual había muerto, hombre rico de la familia de Elimelech,
el cual se llamaba Booz. Versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo. Ahí, voy a irme a cualquier campo. Y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Elimelech, el esposo de Noemí, tenía un pariente muy rico, muy adinerado. Pero Noemí no buscó a ese hombre rico. Ella no hizo, y ese es el punto a tratar en esta hora, ella no hizo un esquema mental como muchas veces nosotros como cristianos hacemos cuando estamos atravesando por situaciones difíciles. Hacemos un esquema mental. Sin duda este hombre rico, y sin duda Elimelech era conocido de Ruth, de Noemí. Noemí conocía a este pariente, lo recordaba, entonces obviamente lo conocía. Y conocía que era muy rico, que era muy adinerado. Pero no lo buscó. No puso su confianza en ese hombre rico. Tampoco le dijo a Ruth: mira, ve a tal lugar. Ahí hay un hombre familiar de mi marido que tiene muchas riquezas. Y quizás él nos puede sacar de esta situación difícil la que estamos pasando. Quizás él se compadezca de nosotros y nos pueda sacar de esta situación económica en la que estamos pasando, como muchas veces nosotros hacemos ese esquema mental. No, es que él va a ayudarnos. No. La historia deja ver que Ruth sí tuvo un encuentro con ese hombre, pero permitió que fuera la mano de Dios quien llevara a Ruth a ese hombre, y no por medios humanos y por intervención humana, sino que fueron dándose las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme al tiempo de Dios. No pusieron su confianza en Elimelech, en el familiar de Elimelech, que se llamaba Booz. No vemos a Noemí diciendo: voy a ir en busca de Booz. Ella no puso su confianza en el hombre de carne. Y otra cosa importante es que Ruth salió a trabajar a ese campo. Ella llegó y se fajó, y dan testimonio de ella, de que esa mujer llamada Ruth está trabajando desde muy temprano hasta bien tarde, esforzándose, sudando, así literalmente. Ella sudó, era una mujer. Sin embargo, ella tomó la decisión de trabajar, de esforzarse. Hay hombres, lamentablemente cristianos, que están en una situación difícil económica, pero no quieren ir a trabajar. Se les ofrece un trabajo y empiezan a meter excusas y pretextos. No, es que mire, pues yo nunca he hecho eso. Es que mire, pues los horarios. Y está aquí en una situación económica difícil. Tienes que aceptar lo que Dios está poniendo en tu vida. Y quizás ahí Dios, sin duda alguna, va a abrir una puerta sobrenatural, como sucedió con Ruth. Porque Dios premia la fidelidad. Dios premia la integridad. Dios premia el esfuerzo y la dedicación. Dios estaba tomando en cuenta lo que Ruth estaba haciendo por su suegra y por su vida. Ruth sabía que estaba en una situación difícil económicamente. Había que tener un sustento para ella y su suegra. Y ella dijo: lo que venga, yo lo agarro. Y voy a empezar a trabajar duro. Voy a empezar a trabajar aquí en este campo bajo el sol, pero dedicada, con mucho amor, trabajando, con mucha disciplina, trabajando, no para el hombre, sino que para Dios. Y el hombre dio testimonio de ella y dijo: esta mujer es incansable, tiene una disciplina para trabajar, está trabajando desde la mañana,
Está trabajando ahí atrás de los segadores. Ella no está renegando. Ella está trabajando, trabajando y trabajando físicamente, esforzándose, dedicándose. Dios exactamente ve que hay una necesidad económica. Dios te va a dar oportunidades. Y si somos fieles en lo poco, como hizo Ruth, era poco. Ella estaba haciendo el trabajo más insignificante y el trabajo que tiene menos paga. Casi nada. Pero ella estaba ahí fiel. Trabajando para Dios, no para el ojo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Señor. Y fuera de ti nada deseo. Nuestra confianza y esperanza está en ti, Señor. No en el dueño de esta empresa. No en el dueño de este campo. Estoy trabajando para ti, Señor. Para poder suplir la necesidad que hay en casa, Señor. Y aunque sea poco que pueda llevar, tú lo vas a multiplicar, Señor. Y con esa motivación trabajamos, nos esforzamos, nos dedicamos. No solamente se ve algo natural o algo material en esta lección de Ruth, se ve algo espiritual. Ella tenía algo en su corazón, tenía a Dios mismo en su corazón. De hecho, ella le dice a su suegra, mi Dios será mi Dios. Quiere decir que ella conocía al Dios de Israel, conocía al Dios que usted y yo conocemos. Y ese Dios había sustentado su vida, ese Dios le había dado fe, ese Dios le había dado fortaleza. Y en base a esa fortaleza espiritual y a esa confianza espiritual, ella trabajó y se esforzó, se dedicó, y al final de su vida vemos la recompensa de Dios para su vida. Dos lecciones de muchas que hemos visto en estas lecciones es que no busquemos el brazo de carne. Pongamos nuestra esperanza en Dios. Pongamos nuestra confianza en Dios. No hagamos esquemas mentales de que el hombre va a dar la respuesta a nuestra vida. Dios es el que va a moverse. Dios es el que va a abrirme puertas. Hallaré gracia delante de Dios y delante de los hombres. Porque Ruth misma reconoce que había hallado gracia ante Booz, el dueño de esa empresa donde ella estaba. Pero ella no puso su confianza en Booz. Es que Booz es familiar de mi esposo y sin duda voy a hallar gracia. Hay veces que nosotros decimos, esta persona conoce a mis familiares y pensamos que porque él la conoce, él nos va a ascender, y no hacemos nada para que ese ascenso llegue. Solo ponemos nuestra confianza en que ellos son conocidos, en que es un buen conecte. Pero nosotros no nos esforzamos, no nos dedicamos, no somos disciplinados, no somos fieles para obedecer las órdenes, las instrucciones. Que Dios nos ayude y poder encontrar en estas lecciones no solo la enseñanza material y la bendición material y próspera que llegó a la vida de Ruth. Yo quiero que veamos la bendición espiritual, porque esta mujer puso su confianza en Dios. Primeramente puso sus ojos en Dios. Por eso dijo, mi Dios será mi Dios. Y donde tú vayas, yo iré. Veamos la lección espiritual. Pongamos nuestra confianza en Dios primeramente. Que nuestra vida haya gracia delante de Dios. Que seamos obedientes. Porque Ruth obedeció la instrucción de su suegra. No vayas a ir a otros campos. Ve ahí. Y algo importante, trabajemos con dedicación. Trabajemos con esfuerzo. Trabajemos para Dios y no para el hombre. Seamos fieles con nuestros amos. Seamos íntegros con la empresa. Demos buen testimonio de que somos hijos de Dios y que no hacemos corrupción en la empresa, que no robamos ni tiempo ni recursos, que seamos honestos. Dios nos va a abrir puertas en ese mismo lugar. No pensemos que es muy poco lo que estamos ganando, porque lo que estamos ganando primeramente es un buen testimonio delante de Dios y delante de nuestros amos. Como cristianos somos llamados a dar un buen ejemplo, a dar testimonio de que Dios está con nosotros y que lo poco que quizás podamos estar ganando
Si somos fieles con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Dios los va a hacer multiplicar. Y va a hacer que nos promuevan a una supervisión, a una gerencia, a un puesto más alto. Porque nuestra confianza no está en el hombre, nuestra confianza está en Dios. Y que basadas en esa confianza, hacemos nuestro mejor esfuerzo por salir adelante. Y llevaremos el sustento a nuestra familia. Gracias a Dios por nuestros trabajos. Gracias a Dios por ese campo donde Ruth iba a espigar. Podía llevar sustento a su hogar. Oremos por nuestras empresas que nos dan ese trabajo para que nosotros podamos llevar sustento a la familia. No maldigamos la empresa. Dios está viendo tu testimonio. No maldigas a la empresa, es que ese jefe, es que esa jefa, es que ese supervisor, es que este trabajo. Y siendo cristiano, no es posible. Bendice tu empresa. Bendice tus jefes. Bendice a los dueños. Que esa empresa donde estás crezca y prospere. Y aunque te estén haciendo injusticia, pon tus ojos en Dios y verás que Él dará la recompensa. Que Dios te bendiga esta oportunidad y que este año sea un año que viene de mucha bendición y que Dios prospere tu familia. Pero sobre todo, que Dios prospere tu relación con Dios y esa confianza con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Dios les bendiga.